Cuando tenía 19 años, recibí una noticia espantosa. Mi novio había sido asesinado por 2 ladrones. La noticia me dejó abrumada por el dolor. Solo tenía 20 años y su vida acababa de empezar. Pero ahora me había dejado a mí y a su familia para siempre. Este hecho me resulta difícil de aceptar. Era la primera vez que había estado tan cerca de la muerte y la experiencia me hizo plenamente consciente de la fragilidad y brevedad de la vida. Me sentí impotente y perdido porque no podía cambiar lo que había sucedido. Empecé a cuestionarme el sentido de la vida y perdí interés por todo. ¿Por qué ir a la escuela? ¿Por qué trabajar? ¿Por qué casarse? Estas preguntas me atormentaban. A la sombra de la muerte, la vida parecía carecer de sentido. Intenté pedir ayuda a mis profesores y al pastor de mi iglesia, pero nadie podía darme respuestas satisfactorias. Mi estado de ánimo era cada vez más bajo y acabé cayendo en una grave depresión. En esta situación, pedí ayuda a mis padres. Me llevaron a ver a un psiquiatra. El médico me recetó algunos medicamentos, que tomé durante 2 semanas siguiendo las instrucciones. Mis padres también me acompañaban a viajes frecuentes, lo que me ayudó poco a poco a deshacerme de mi angustia psicológica. 4 años más tarde volvió a ocurrirme una tragedia. Mi mejor amigo del instituto murió en un accidente de tráfico. Habíamos pasado muchos buenos ratos juntos y compartido muchos momentos importantes. Era una persona muy importante para mí. Habíamos hecho muchas promesas maravillosas, pero ahora me ha dejado para siempre. Después de esto sentí una soledad y un dolor intensos. La relación de mis padres también se había vuelto cada vez más tensa y estaban considerando la posibilidad de divorciarse, lo que me deprimió e impotenció aún más. Me sentía abandonada y pensaba que nadie podía entender mi dolor y mi pena. Intenté encontrar apoyo y consuelo, pero nadie parecía entender realmente mi mundo interior. Estaba en un estado de desesperación y sentía que todo mi mundo se desmoronaba. Decidí escribir una carta a mis padres para expresarles mi decepción y mi descontento con ellos. Sabía que no sería una decisión fácil. Pero sentía que tenía que hacerlo. Busqué papel y bolígrafo y me senté tranquilamente en mi habitación. Me esforcé por traducir mis emociones en palabras para poder expresar mis sentimientos más íntimos. Les dije lo decepcionada que estaba con ellos y que pensaba que habían fracasado en sus responsabilidades como padres. Pensaba que nunca me habían prestado atención ni habían comprendido el dolor que sentía en mi interior. Les dije que quería cortar el contacto con ellos. Hice todo lo posible para que supieran lo que realmente pensaba. Cuando terminé de escribir la carta, me sentí un poco más ligera. Puse la carta sobre mi escritorio. Esa noche estaba de muy mal humor. Mi amigo quiso ayudarme a quitarme ese mal humor y me invitó a un bar para relajarme. En el bar empezamos a beber y a disfrutar de esa sensación de libertad. Sentía que me ahogaba en un vacío infinito y no podía deshacerme de esta emoción. Mis amigos notaron el cambio en mi estado de ánimo, se preocuparon por mí y quisieron ayudarme. Uno de ellos sacó unos medicamentos que, según él, me harían sentir mejor. Yo no sabía cómo se llamaban ni qué ingredientes tenían. En aquel momento solo quería deshacerme de ese estado de ánimo tan bajo. Así que no dudé en tomarlos. Con el tiempo empecé a marearme y a vomitar. Mis amigos intentaron ayudarme, pero yo sentía que estaba completamente fuera de control. Cuando llegué a casa de mis amigos, mi conciencia empezó a nublarse. Sentí que mi alma y mi cuerpo se habían separado. Todo a mi alrededor se volvió anormalmente silencioso, como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido. Esta sensación era muy inquietante y me hizo sentir miedo y desasosiego.
No sabía dónde estaba ni cómo volver al mundo real. Rápidamente atravesé un espacio oscuro y luego emergí en una claridad. Las luces eran tan brillantes que me sentí un poco mareado. En este espacio lleno de luz, sentí que todo se mezclaba para formar un todo completo. Esta sensación era tan real. Aquí. Todas mis preguntas tenían respuesta. Todas mis preguntas tenían una respuesta clara. Este lugar se siente como mi hogar permanente, la tierra es solo mi hogar temporal. Veo fragmentos de mi vida anterior pasar ante mis ojos. Vi mi infancia, mi adolescencia y todas mis experiencias en la tierra. Estos momentos me asombraron y me conmovieron, porque comprendí el verdadero significado y valor de todas estas experiencias. Vi que las experiencias que me habían causado dolor y angustia ahora tenían sentido. Sentí que Dios me conocía a un nivel más profundo que yo misma. Me di cuenta de que independientemente de lo que viviera en la tierra, estaba bajo el control de Dios. Él tiene un plan perfecto para mi vida. La vida es un don precioso. Debemos apreciarla para crear recuerdos y experiencias maravillosas. En este lugar, he encontrado mi hogar y comprendo el verdadero sentido de la vida. Durante esta experiencia, me encontré con mi amigo que murió en un accidente de coche. Aunque no podía verle, podía sentir su presencia. Cuando me comuniqué con mi amigo, ya no necesitábamos palabras. Podíamos sentir directamente la presencia y los pensamientos del otro. Mi amigo era ateo. Después de venir aquí, creyó en la existencia de Dios y comprendió el significado y el valor de la vida. La presencia de mi amigo me dio mucho consuelo y confianza. Comprendí que aunque había dejado este mundo, su alma seguía viva. Esto reforzó mi creencia de que la muerte no es un final, sino un principio. En este espacio sentí que mi alma es eterna y que nuestra existencia tiene sentido. En algún momento de esta experiencia, se me pidió que tomara una decisión. Podía permitir que mi alma permaneciera aquí, lo que significaría que moriría de verdad. O podía elegir volver a la tierra y completar la tarea que aún tenía pendiente. En ese momento pensé de repente en mi amiga. No quería que se despertara y me encontrara muerto. No podía dejar que viviera una experiencia tan horrible y no quería que se culpara de sí misma el resto de su vida. También me di cuenta de que había cosas que quería hacer y que no había hecho. Así que decidí volver a la tierra y seguir persiguiendo mis sueños y objetivos. Me sentí agradecida por poder elegir. Cuando decidí volver a la tierra, sentí que me desprendía poco a poco de aquel espacio. Había una fuerza que me ayudaba a volver al mundo real. Esta fuerza se hacía cada vez más fuerte, haciéndome poco a poco más consciente de mi cuerpo y de lo que me rodeaba. Empecé a sentir el peso de mi cuerpo. Sentí que mi respiración aumentaba gradualmente y que mi corazón empezaba a latir más deprisa. Oí el sonido del claxon de un vehículo. Cuando volví por completo al mundo real, sentí que mi cuerpo se llenaba de energía. En un momento dado, oí una voz de mando que me decía que bebiera agua inmediatamente. Así que cogí la botella grande de agua que tenía al lado y empecé a beber. Hacia la mitad sentí que el estómago me iba a estallar. Me apresuré a ir al baño y vomité una enorme cantidad de líquido. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no orinaba ni bebía agua. A la mañana siguiente, al salir de casa, sentí un soplo de aire fresco y una suave brisa en las mejillas. Miré a lo lejos y pude ver un hermoso amanecer. Era una de las vistas más hermosas que había visto nunca. Todo parecía tan hermoso. Recordé la experiencia de la noche anterior y fue tan real y clara, como si acabara de ocurrir. Me di cuenta de que mi visión de la vida había cambiado. En esta experiencia comprendí que la muerte no es un final, sino otro comienzo.
No da tanto miedo. Sentí que era mi responsabilidad compartir mi experiencia y ayudar a otros a comprenderla. Después de esta experiencia, aprendí a ser agradecida y a apreciar a las personas y las cosas que me rodean. Comprendí que la vida es un don precioso y que debemos apreciarlo. Esta experiencia también me hizo creer de una vez por todas en la existencia de Dios. 4 años después, a mi abuelo le diagnosticaron cáncer de pulmón. El tratamiento no dio resultados significativos. Los médicos nos dijeron que a mi abuelo se le acababa el tiempo. Durante ese tiempo estuve en casa con él. Podía sentir su miedo a la muerte y su reticencia a separarse de su familia. A menudo me contaba sus temores sobre el futuro. Aunque sabía que su marcha era inevitable. Deseaba que le resultara fácil marcharse. Me senté junto a su cama y le cogí suavemente la mano. Le dije que yo había pasado por una experiencia de muerte. Creo que realmente hay vida después de la muerte, y que es mejor de lo que podemos imaginar. Le describí la luz y la belleza que vi en aquel espacio, y el sentimiento que las palabras no podían expresar. La muerte no da miedo porque nuestras almas seguirán existiendo y seguirán adelante en otro mundo. Le miré a la cara y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas y supe que estaba escuchando atentamente cada palabra que le decía. Vi que su expresión se tranquilizaba. Me dijo que había escuchado mis palabras y que se sentía más valiente y decidido a la hora de enfrentarse a la muerte. Me dijo que mi experiencia le había reconfortado, que ya no temía a la muerte y que creía que su alma seguiría existiendo. Seguimos hablando hasta que se quedó dormido. Le tendí suavemente la mano y salí de su habitación. Un mes después, mi abuelo dejó este mundo. Aunque me sentía muy triste, sabía que se había ido a un lugar mejor. Estoy segura de que en algún momento del futuro él y yo volveremos a reunirnos en el cielo. Esta experiencia también me ayudó a comprender mi misión. Empecé a compartir esta experiencia con más gente con la esperanza de poder ayudar a los que tenían miedo a la muerte. Les dije que la muerte es solo una puerta a una vida mejor y que no le tuvieran miedo.